Con quien vamos a conversar a esta hora. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, Vero, como ustedes han visto, hemos estado durante la mañana contándoles de este seminario que tiene que ver con cómo lo público y lo privado pueden colaborar en un momento económico especialmente difícil para el país. Queremos conversar al respecto con Bernardo Larraín, presidente de Colbún, quien está acá, estuvo moderando la primera de las mesas que acaba de terminar con la exposición del presidente Lagos, señor Larraín. En primer lugar, quería preguntarle si comparte la exposición bastante crítica que hizo el expresidente Lagos, quien dijo que en temas de infraestructura, por ejemplo, en temas del metro, de autopistas, en buena medida se han perdido los últimos 8 años. Yo creo que es cierto, efectivamente se han atrasado obras relevantes, creo que él hablaba, ¿no es cierto?, de una visión de largo plazo, de gran magnitud, de plazos largos, grandes, y en función de esa visión compartida, en el fondo empezar a ejecutar proyectos. Efectivamente creo que hubo una ralentización de los proyectos de infraestructura en los últimos 8 años, y creo que eso lo dijo el presidente Lagos, y creo que los hechos así lo demuestran. Hechos como lo que hemos visto, las últimas cifras económicas, hoy tenemos nuevamente muy malas cifras en producción industrial, ¿hablan efectivamente ya de una crisis económica en Chile, o cuál es la situación actual de la economía? No, yo creo que hay una desaceleración de la economía, y eso nos desafía, ¿no es cierto?, al mundo público y al mundo privado, ¿no es cierto?, para, uno, dialogar, segundo, colaborar, y tercero, emprender acciones que requieren un cierto ambiente, un ambiente de confianza, para que suban las expectativas claramente son muy relevantes en el fondo a la hora de incentivar inversión, y es el desafío común que enfrentamos. Esto requiere en el fondo una empresa que se involucre en el debate público. Yo creo que en el fondo aquí hay dos partes en este tango. Uno, la empresa, que tiene que ser actor social, que tiene que estar activo en el debate público, no con una condescendencia con lo que se diga o haga, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del gobierno, sino que con franqueza, con transparencia, con sentido constructivo, y también en el fondo hablando de la sociedad como un todo. Y por otro lado, creo que desde el punto de vista del mundo político, del gobierno, creo que también tiene que haber un cambio del lenguaje. Creo que es importante, es un debate que está muy vigente en Estados Unidos. En el fondo, el Economist le decía a Obama: mire, si usted quiere convocar al empresariado, bueno, cambie el lenguaje. Yo creo que eso también es relevante. Hay desafíos para ambos actores. Creo que en tiempos complejos como los actuales, en una ciudad moderna, en el fondo compleja, con diversidad de actores, con diversidad de intereses, con diversidad de demandas, es cuando más se requiere la colaboración, pero esa colaboración requiere un pilar de confianza, que creo que el desafío de todo en el fondo es reconstruirlo. ¿Cuál es el lenguaje del gobierno que ha afectado esa confianza, por tomar sus propias palabras? Yo creo que se deslegitima, por ejemplo, en voces de algunos, el proceso de colaboración público-privada. Por ejemplo, para una regulación o una política pública que dice relación con la productividad, en el fondo, como puede ser una reforma tributaria, como puede ser en el fondo otras reformas que están en la agenda del gobierno, debiera ser natural, y ojalá en el fondo gozara de legitimidad ciudadana, que pasara brevemente por un proceso de diálogo público-privado. Son sistemas complejos. Finalmente, cuando se cambian incentivos en los sistemas complejos, es muy relevante la visión de quienes se integran en ese sistema. Y a eso me refiero en el fondo, esa es una voces que yo creo que son negativas, en el fondo, cuando se deslegitima el proceso de colaboración público-privada en la construcción de políticas públicas. Y la segunda, creo que demostración de eso son cuando se dice, ¿no es cierto?, cuando se excluye al mundo privado de la provisión, por ejemplo, de ciertos bienes públicos. Yo pienso personalmente que el emprendimiento privado puede extender sus fronteras hacia la provisión de diversos bienes públicos. Lo inteligente, ¿no es cierto?, es que se combine con una buena regulación. Hablando, por ejemplo, en el tema de la educación, concretamente en el hecho de que hoy se esté hablando de una reforma educacional que pondría fin a la posibilidad de lucro de los privados en educación. Mira, se habla de salud, ¿no es cierto? Algunas voces dicen que se termine con el sistema de concesiones en salud. Yo insisto, creo que las visiones en sí excluyentes no son adecuadas al mundo moderno. Las visiones dicotómicas, cuando se habla de estos ejes, ¿no es cierto?, de estas cosas como excluyente entre Estado, mercado, entre lucro, calidad, entre interés general y interés particular. Creo que lo moderno es sumar, no es excluir esfuerzos. Creo que el bien común, insisto, es una combinación de los intereses y de las demandas de distintos actores de la sociedad que interactúan, y por lo tanto creo que en el fondo generar espacio para que ese encuentro se produzca, más que hablar de dicotomía como lucro-calidad. Creo que no dan cuenta de una sociedad moderna. Usted hablaba de los problemas de confianza de los empresarios hoy. ¿Ese es el problema fundamental que explica la desaceleración, o lo más importante son los factores externos, como dice el gobierno? Creo que hay ambos temas. Hay factores externos, no hay duda, ¿no es cierto? O sea, hay una desaceleración en el fondo en el mercado relevante de las exportaciones chilenas, pero también hay una cierta baja de las expectativas, y creo que las cifras sí lo indican. Yo en estas cosas nunca no expreso opiniones personales, porque finalmente son mucho más contundentes los pronósticos de distintos actores, los números, los datos, en el fondo las expectativas, las encuestas de expectativas. Esas cosas hablan mucho más que una opinión personal en esa materia, y creo que es compartido por todos los sectores de que hay componentes externos, pero también hay componentes internos que están mermando la confianza y las expectativas tanto de los consumidores como de los inversionistas. El hecho de que se haya llegado a un protocolo de acuerdo por la reforma tributaria y un cierto consenso en el Congreso, ¿no ha ayudado para mejorar esas expectativas? ¿Por qué siguen tan bajas todavía esas cifras? Yo
Yo creo que insisto, como decía recién, un proceso de colaboración público-privado como el que se dio, ¿no es cierto?, en la reforma tributaria, y también en el fondo un proceso de colaboración entre el gobierno y la oposición. Como proceso, no me voy a pronunciar respecto a los contenidos ni de la reforma inicial ni del protocolo de acuerdo, pero como proceso es positivo y creo que eso mejora en el margen las expectativas. Ahora, lo bueno hubiera sido que ese proceso hubiera sido antes, ¿no es cierto?, de ingresar el proyecto de ley. Creo que hubiera sido bastante más productivo, y finalmente lo relevante es que no solamente en esa materia, sino que en la agenda energética, en la agenda de productividad e innovación, en la agenda logística portuaria, se den estos procesos de colaboración de forma anticipada entre el sector público y el sector privado. Cuando el ministro de Hacienda ahora llama a una colaboración pública-privada, como vimos el fin de semana, ¿es un llamado que tiene eco entre los empresarios? ¿Va a ser acogido? ¿Están las confianzas para que efectivamente ese llamado sea acogido? Bueno, como dije recién, habían ciertas voces en el fondo que eran contradictorias con esa visión, y creo que voces como las del ministro de Hacienda, como el ministro de Economía, en fin, y muchas otras que llaman a una colaboración público-privada, en nuestra opinión van en el sentido positivo, digamos. Y creo que por supuesto que todos los actores, no solamente los empresarios, que también una cosa relevante para que se alcance una cierta legitimidad social de estos diálogos públicos-privados, es que también se incorpore a la sociedad civil. Eso lo está haciendo, por ejemplo, el ministro de Energía en los procesos de política energética a largo plazo, en los procesos de zonificación de cuencas, que son temas muy relevantes. Ahora, creo que hay 3 factores relevantes en estos procesos. Uno, que sean participativos, creo que en el caso energético se está logrando. Segundo, que haya análisis técnico. Creo que en el fondo hay un rompimiento de puentes entre los consensos técnicos y los consensos políticos que hay que reconstruir. Y tercero, que sean resolutivos. En el fondo no pueden ser procesos con plazos infinitos de tiempo. En fin, la virtud del proceso es darle legitimidad a resoluciones. Se están iniciando los procesos, son participativos, espero que tengan con un componente técnico, y finalmente que permitan resoluciones y decisiones, digamos. En el caso de Hidroaicén, se ha decidido apelar a la resolución del Comité de Ministros que quitó la resolución ambiental a Hidroaicén. ¿Es todavía un proyecto viable? ¿Es un proyecto que con modificaciones o con cambios podría eventualmente llevarse a cabo? Mira, nosotros hemos dicho y lo seguimos sosteniendo que no aspiramos que el desarrollo hidroeléctrico de la región de Aysén se viabilice en tribunales. Nosotros hemos apoyado 100% que esto se debe hacer a través de procesos participativos con todos los actores, donde se debe discutir el desarrollo eléctrico de Chile, incluido el de la región de Aysén. Y eso se está iniciando porque el gobierno inició un proceso de ordenamiento territorial de cuencas para el desarrollo hidroeléctrico que incluye la región de Aysén, y ahí es donde debe ocurrir esa discusión. Si de esa discusión surgen reformulaciones, surgen otras formas de hacer el proyecto, por supuesto que como uno de los posibles actores detrás del desarrollo de un proyecto específico en esa región, estaremos 100% disponibles para ello. Y eventualmente esos procesos también surgen, ¿no es cierto? En otros países ha ocurrido así, que se priorizan ciertas cuencas y no se desarrollan otras cuencas. Estamos disponibles para cualquier resultado de esos procesos. Creo que esa es la manera de enfrentar la discusión energética, en particular del tema hidroeléctrico en Chile. Y respecto a la pregunta que tú hacías, en el fondo, este primer comentario que hice no obsta para que a la vez quienes estamos detrás de este proyecto digamos, mira, las cosas se han hecho bien, se han hecho de acuerdo a la legalidad, y muy relevante, si es que surge una reformulación, un cambio o cualquier del desarrollo hidroeléctrico del potencial de la región de Aysén, bueno, lo lógico es no partir de cero. Y nosotros sostenemos que lo que se ha hecho en materia de ingeniería, de estudio de terreno, de socialización temprana, de estudios ambientales, estuvo bien hecho primero, estuvo en el fondo de acuerdo a estándares internacionales y de acuerdo a la legalidad. Entonces, lo lógico es aprovechar eso que se ha hecho para cualquier reformulación futura y no partir de cero. Y por eso, en el fondo, creo que es legítimo recurrir a lo único que estamos haciendo es recurrir a la institucionalidad que creó la presidenta Bachelet a fines del 2009, que fueron los tribunales ambientales, que tenían el sentido de completar la institucionalidad ambiental. Bernardo Larraín, muchas gracias por haber conversado con Serenity. Muchas gracias, Daniel, a ti. Hasta luego. Hola. Ahí está entonces la palabra de Bernardo Larraín, presidente de Colbún, con sus opiniones sobre el tema de la confianza, llevando un cambio de lenguaje también al gobierno para permitir que haya mejores expectativas en la economía. Algunas de las palabras entonces del presidente de Colbún, Bernardo Larraín, en este seminario de ICARE. Súper interesante. Daniel, muchísimas gracias por el reporte. Te vamos a seguir viendo en futuros despachos de la mañana. Un abrazo, gracias. Gracias, buenos días. Chao.